Bueno, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Esta es la clase número 2 de Contexto Histórico y Características de la Universidad Argentina. La idea de la clase de hoy es poder abordar, luego de conocer los fundamentos centrales de las universidades medievales, el proceso de creación y surgimiento de las universidades durante la Edad Media. La idea de la clase de hoy es poder trabajar ya sí con la historia argentina y con uno de los fenómenos de escala continental más importantes que tuvo nuestro país, que fue la reforma de 1918 en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba más precisamente. Para ello nos interesa trabajar especialmente ubicándonos en el contexto histórico, a fines del siglo XIX, y vamos a conocer vamos a trabajar lo que conocemos como el modelo agroexportador, es decir, el modelo económico imperante en Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX era un modelo económico centrado en la exportación de materias primas y en la importación de productos manufacturados. Este comercio era un comercio que claramente era desigual para Argentina y para los países latinoamericanos y que favorecía a la producción industrial de los países europeos. En el caso argentino estamos hablando de Inglaterra. El modelo exportador, claro, uno lo piensa y pareciera ser que las élites, el país entero en su conjunto, se veía, no se veía privilegiado o se veía perjudicado por este modelo, pero era un modelo que claramente favorecía a los sectores de la élite dominante, los sectores agroexportadores, es decir, aquellos que tenían materias primas exportables. Hablamos de ganadería y de agricultura. Esos sectores estaban concentrados en la pampa húmeda, y la pampa húmeda y el litoral, lo que eran y son las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y algunos lugarcitos más, pero en general eran esos lugares, y allí se producía ganado y se producía también agricultura para la exportación. De allí provenían los ingresos en dólares o en libras esterlinas, mejor dicho para el caso de Inglaterra, que enriquecían a esta población. El conjunto de la sociedad argentina se veía fuertemente empobrecido. En términos económicos, entonces tenemos el modelo exportador. En términos políticos tenemos una democracia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX que podemos considerar como fraudulenta. Vamos a ser muy esquemáticos en las representaciones para no ser muy extensos con el video. ¿Por qué decimos democracia fraudulenta? Hasta 1912 había una ficción democrática, se votaba por parte de la población masculina en un número relativamente reducido porque era optativo, pero además el fraude era la norma. En general se hacía fraude y se denominaba, como se va a denominar también en la década de 1930, fraude patriótico, es decir, se hacía fraude con el argumento de que se defendía la patria porque los pobres, las mujeres, no sabían votar ni elegir, no tenían la posibilidad de elegir correctamente a sus gobernantes. Es por eso que la élite, que en ese momento se llamaba la oligarquía, se pasaba el mando del gobierno a través de los fraudes patrióticos. Simulaban elecciones en las cuales siempre ganaban las personas que previamente se había determinado que fueran a ganar las elecciones. Allí tenemos presidencias muy importantes, a fines del siglo XIX la presidencia de Roca, la presidencia de Avellaneda. Yo quiero ser muy esquemático en esto para que ustedes no se mareen, van a tener bibliografía sobre esto, pero no quiero extenderme en el video. Les decía la presidencia de Roca, la de Avellaneda. Estamos en presencia entonces del modelo exportador del fraude patriótico, y también es importante pensar a fines del siglo XIX y principios del XX como el proceso a partir del cual se consolida el Estado Nacional. No se crea, no surge, ya surgió el Estado Nacional, surgió con la caída de Rosas, surgió el Estado Nacional a partir de las batallas de Pavón y sobre todo de Cepeda, donde se establece un consenso, que es un consenso obviamente no acordado, sino que es la dominación de un grupo sobre otro a nivel nacional. Ustedes lo conocen como las disputas entre unitarios y federales, es un poco más complejo que eso, pero hasta mediados del siglo XIX hay una serie de disputas entre las provincias, sobre todo entre Buenos Aires y las provincias del interior, que no van a posibilitar que la Argentina se constituya con un Estado nacional centralizado. Eso va a suceder a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX se termina de consolidar este Estado nacional, y este Estado nacional va a generar un mercado interno,
una institucionalidad, es decir, una policía, no una policía por provincia, sino una policía nacional, es decir, unas fuerzas represivas nacionales, un mercado nacional con reglas claras, una constitución establecida y acordada por todos los miembros de la comunidad argentina, y también se empieza a constituir en términos simbólicos la nación, el Estado y la nación, es decir, aquellos elementos identitarios que hacen a una nación. Hablamos de un lenguaje común, de un pasado, de una historia, esto es central. Ahí tenemos el rol de Mitre, elaborando un pasado determinado, reivindicando ciertos próceres y no a otros. Estamos en presencia de lo que en historia llamamos la fábrica de argentinitos, hoy podríamos decir de argentinitos y argentinitas. ¿A qué nos referimos con esto? A la construcción de un ciudadano y una ciudadana con valores nacionales. Esos valores nacionales van a ser unos y no otros. ¿Qué significa esto? Que no hay una única nacionalidad, no existe una nación argentina entendida de un solo modo unívoco para todos y todas las habitantes de la nación, sino que existen distintas formas de pensar qué es la Argentina y cómo se es argentino o argentina. Triunfó una manera, que es la manera liberal de conocer, de ser argentino, mejor dicho, y de ser argentina. Esa manera liberal de ser argentino o argentina va a ser la dominante. Entonces resumo y reitero. En primer lugar, el modelo exportador en términos económicos, la base material. O sea, nos vamos aproximando a algunos conceptos que vamos a trabajar a lo largo de la materia. La base material, es decir, cómo está organizada económicamente una sociedad. El modelo agroexportador, con la fuerte predominancia de la agroexportación en detrimento de la industria y la llegada de productos industrializados desde Europa. Por otro lado, la construcción de un Estado nacional, que eso incluye el Estado, el aparato institucional, y por el otro lado, la nación, es decir, los elementos simbólicos que la constituyen. Por último, la constitución, la forma en la que se gobierna, es decir, lo que conocemos como la forma en la cual se ejerce el dominio sobre la población y cómo se ejerce a través del fraude patriótico, no de la democracia, no de la dictadura, no es eso, sino aquí hay una simulación electoral, pero que no va a dejar de ser eso, una simulación. Está bien, en 1912, a raíz de disputas intraoligárquicas, es decir, al interior de la oligarquía, lo que vamos a tener va a ser la posibilidad de que el voto tenga un carácter menos formal y más real, que va a ser la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña en 1912 va a dar la posibilidad a varones mayores de 18 años, la ley dice específicamente universal, pero en realidad es masculino, las mujeres no están contempladas como votantes. El voto entonces, les decía, va a ser masculino, mayor de 18 años y de modo obligatorio. Eso va a generar un cambio fabuloso en la sociedad argentina. Les decía además que va a ser producto de las disputas oligárquicas. ¿Por qué? Porque hay un sector al interior del modelo agroexportador que a principios del siglo XX, un poco antes también, pero sobre todo a principios del siglo XX empieza a empujar por reformas al interior de ese Estado, con estas características que nombramos: Estado limitado, con participación casi nula, o fuertemente oligárquico y anclado en la exportación de materias primas al país imperialista por excelencia, que es Inglaterra. Ese sector, que es el sector que podríamos denominar de la clase media, va a estar de una clase media urbana, fuertemente urbana, que comenzó a fines del siglo XIX y principios del XX a empujar por una serie de reformas. No va a ser el único sector que empuje por esas reformas, pero vamos a detenernos en él por un momento. ¿Por qué? Porque desde fines del siglo XIX, ya desde 1880, se forma lo que conocemos como la Unión Cívica, que es la proto-UCR actual, la proto-Unión Cívica Radical actual. Claro que no tiene las mismas características que tiene ahora, es un partido político radicalmente distinto y cuya representación está anclada en los sectores medios y bajos de las zonas urbanas, y algunas zonas rurales también, pero fundamentalmente de las zonas urbanas. La Unión Cívica va a luchar por la apertura democrática ya desde 1880 sobre el Partido Autonomista Nacional, que es el partido que llevó a Roca, a Juárez Celman y en general a todos los gobernantes del periodo. Va a exigirle apertura democrática y lo va a hacer de distintos modos. Un modo va a ser el modo negociado, conversado, pidiendo, exigiendo a través de las cámaras, a través de representantes, y otro modo va a ser el modo violento, aunque parezca
raro, la Unión Cívica y la Unión Cívica Radical decidieron tomar el camino de las armas. Y así fue como hicieron la Revolución del Parque y distintas tomas violentas, alzamientos armados en contra del Estado Nacional para que abriera las urnas. En ese contexto fundamental, hay un elemento que no dijimos, pero que es clave para entender todo este proceso, que es la fuerte llegada de inmigrantes a la región. Un afluente fabuloso que se empieza a notar a partir de fines del siglo XIX, producto de las guerras en Europa y la crisis económica que vivía Europa, empiezan a llegar a esta tierra, y además promovidos por el Estado Nacional, empiezan a llegar a estas tierras una serie de personas provenientes de un lugar de Europa en particular, no de todos lados de Europa. Abrimos el capítulo inmigración entonces. ¿Por qué? Porque es interesante pensar cómo el Estado Nacional, en este modelo exportador, tendía hacia la búsqueda de nuevas tierras para poder producir más, comerciar más, este, y así de ese modo cobrar más impuestos a estos vendedores, que era la fuente a partir de la cual el Estado tenía sus ingresos. Entonces empieza por llamar a inmigrantes europeos, sobre todo ahí tienen la fuerte presencia de Sarmiento, pero no únicamente de Sarmiento, en general de la mayoría de los gobernantes, y estos inmigrantes que se pretendía que vinieran eran inmigrantes de la Europa occidental, es decir, alemanes, ingleses, franceses. Sin embargo, quienes llegaron fueron españoles, italianos. ¿Quiénes eran estos europeos que venían a estas tierras? Pues eran españoles, españolas, italianos, italianas y de Europa del Este, que estaban en países con fuertes crisis económicas o incluso con guerras. Es decir, no venían sectores de la sociedad de clase media, profesionales, sino que era lo que se esperaba por parte de la élite de la oligarquía gobernante en Argentina. Ellos esperaban que vinieran estos sectores ilustrados para ilustrar a nuestra población, supuestamente bárbara, ¿no? De allí lo de civilización y barbarie, de Sarmiento, sino que venían no sectores que podríamos denominar civilizados de modo europeo, sino de la Europa más atrasada, incluso con ideas que tenían un fuerte poder contestatario, es decir, venían anarquistas, sindicalistas revolucionarios, comunistas, esas eran las personas que venían. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense los estados europeos ante la propuesta del Estado argentino de que arribaran a estas tierras inmigrantes. Obviamente lo que hicieron fue sacarse de encima a población que les era molesta en sus propios estados. Entonces por eso hablamos de inmigrantes en general que venían con perspectivas ideológicas, con ideologías contestatarias de izquierda, o sectores desocupados, presos, sectores que tenían una escasez de cualificación de mano de obra. Esos sectores vienen acá. Y con ellos, con sus baúles, que algunos de ustedes seguramente deben tener en su casa o deben haber visto, además de ropa, además de utensilios de la cocina y herramientas, también trajeron sus ideas. Por lo tanto, a fines del siglo XIX hay un fuerte crecimiento de las ideas de izquierda en Argentina, sindicalistas, comunistas, anarquistas, que se va a materializar en organizaciones específicas como va a ser la FORA, la FOA, la FOM, que son, no importa que ustedes sepan qué son esas siglas, sino que sepan que son sindicatos, organizaciones políticas que empiezan a disputarle a la oligarquía su lugar como dominadores de la sociedad. Entonces, este es un contexto fuertemente disruptivo, ¿no? Tenemos incluso a principios del siglo XX una serie de huelgas y al mismo tiempo de estallidos sociales muy fuertes. En 1905, en 1910, bueno, más tarde en 1919, en 1921 también va a haber fuertes estallidos sociales, con también una correspondiente fuerte represión por parte del Estado sobre estos sectores. Por último, para caracterizar antes de llegar a la universidad, es importante tener en cuenta que estas tierras que se iban ganando, que ya habíamos comentado hace un ratito, estas tierras que se iban ganando de un modo muy particular, que era el ataque a las poblaciones indígenas, como en el caso de la Patagonia, sobre todo la Patagonia y el Chaco. La frontera contra el indio, como se le decía en ese momento, la campaña contra el indio, era una forma belicosa de obtener tierras para insertarlas en este modelo agroexportador.
hablamos de genocidio, porque lo que se hizo en ese periodo fue no solamente expulsar a las comunidades originarias de su tierra, sino al mismo tiempo intentar eliminar a las poblaciones indígenas como raza, como sector social, ¿no? No únicamente desplazarlos de su tierra, sino eliminarlos. Hay allí varias experiencias, por ejemplo, separar a hombres y mujeres para que no procreen, intentar matar a la mayor parte de ellos, expulsarlos hacia Chile, en fin. Hay un montón de experiencias que muestran cómo este avance del Estado Nacional, en lo que se conoce como la campaña o la conquista del desierto, no fue más que un intento genocida por eliminar a una parte de la población, que es la población indígena. Porque al mismo tiempo era la población bárbara y que había que disciplinar y argentinizar, ¿no? Entonces, tenemos esta oligarquía en este contexto fuertemente de movilización y efervescencia social, que empieza a verse de alguna manera, bueno, producto de las campañas del desierto, producto de los inmigrantes anarquistas, producto de la clase media y media baja que se organiza a través de la Unión Cívica Radical, empieza a verse fuertemente cuestionada. Entonces empieza a ceder en algunos espacios, porque una de las enseñanzas de la oligarquía, que ya es una enseñanza mundial, que ya para ese momento se sabía, es preferible ceder un poquito, no perderlo todo. Entonces la ley Sáenz Peña, el voto, la posibilidad de que la población masculina pueda votar, era una manera de canalizar las demandas a través del modo democrático, para que no se generaran grandes disrupciones sociales mayores, digamos, para que no se generara una revolución, que era lo que pedía una gran parte de la población por otro lado. Entonces, la ley Sáenz Peña en 1912 se va a inaugurar en 1916, y allí va a obtener el triunfo don Hipólito Yrigoyen, un líder, viejo caudillo populista, conocido hoy como populista. Sí, es un viejo caudillo radical, en ese momento era una persona bastante joven, y que va a liderar la Argentina por fuera de las previsiones de la oligarquía, ¿no? Cuando la oligarquía, en los documentos uno puede leer que cuando la oligarquía acepta la ley Sáenz Peña, los documentos todo el tiempo dicen que no creían que fuera posible que el radicalismo ganara las elecciones, y de hecho lo ganaron por muy poquito, producto de una política concreta, que es la política de los comités, que hoy nos parece muy natural que haya comités de la Unión Cívica Radical por todos lados, así como unidades básicas del peronismo, por ejemplo. Pero en ese momento el radicalismo inaugura esa política, que es la de ubicar locales en las grandes ciudades para que la gente se acercara a informarse, para que pudiera votar, para que pudiera llevarse un panfleto con la cara del candidato, en fin, ese tipo de política de acercamiento entre los electores y los candidatos fue algo que inauguró el radicalismo y que le permitió la victoria a Irigoyen. Ahora bien, este es el contexto social general. Vamos a la universidad. Las universidades nacionales en Argentina tienen larga data, la primera de ellas, y a la que vamos a hacer referencia hoy con exclusividad, es la Universidad Nacional de Córdoba, que se funda a través de la Compañía de Jesús, que son los jesuitas, en el siglo XVII, es decir, es una universidad muy antigua. Y la segunda es la Universidad de Buenos Aires, que se funda a principios del siglo XIX, 1820. Las universidades, entonces, bueno, esas dos universidades son las universidades tal vez las más importantes, y para fines del siglo XIX existían muy poquitas universidades nacionales, existían 4 universidades nacionales. Lo que tenemos que pensar, yo no quiero darles muchos datos, ni fechas, ni nombres, porque va a marearlos más que ayudarlos. Lo que tenemos que pensar desde mi punto de vista es que las universidades formaban a la élite, es decir, no accedía la mayor parte de la población, sino que accedía a un grupo muy reducido, y las universidades eran fuertemente profesionalistas. Y esto es algo que ustedes quiero que lo veamos bien. ¿Por qué? Porque hoy por hoy decimos que la universidad tiene una misión de titulación, es decir, uno titula, académica. La misión académica es una misión fundamental que tiene que ver con el desarrollo académico que tiene lugar dentro de las aulas y en la institución. Tiene una misión de extensión, que es su relación con la sociedad, y tiene una misión de investigación, es decir, de creación. Académica significa que da clases, que hay clases, ahí hay una relación entre un docente, una docente y estudiantes. De investigación significa que crea, y de extensión que tiene lazos con la sociedad.
Pero esto es relativamente nuevo, incluso gran parte de ello es producto de la reforma del 18, que es lo que vamos a ver ahora. Porque hasta ese momento la universidad exclusivamente titulaba. ¿Qué significa esto? Que daba títulos sin hacer investigación ni hacer extensión para carreras profesionalistas, es decir, carreras que tienen salida profesional, abogacía, medicina, contaduría. Esas eran las carreras fundamentales y estaban mayormente pobladas por varones, claro. Por varones de la élite. Quienes accedían a la universidad eran sectores de las clases altas, no sectores de las clases bajas. Incluso había que pagar para matricularse, había que pagar mensualmente para continuar con las carreras de estudio, más allá que la universidad era dependiente del Estado Nacional, como lo sigue siendo hasta ahora, se pagaba para poder cursar. Esa universidad que existía era una universidad muy reducida, un ámbito muy chiquitito, piensen que son espacios muy reducidos, y que tenía una única ley que reglamentaba su funcionamiento, que era la Ley Avellaneda de 1886. Se llama Ley Avellaneda porque es la ley, es el nombre del ministro Avellaneda, que fue quien sancionó la ley que regulaba las universidades. Era una ley profundamente lacónica, porque tenía, es decir, resumida, porque tenía 4 artículos que únicamente regulaba a grandes trazos la Universidad Nacional y su funcionamiento. La sujetaba al Poder Ejecutivo, es decir, no le dejaba autonomía, no tenía autonomía de decisión como tiene ahora, es decir, que el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, era quien decidía sobre los cargos docentes, sobre las autoridades, sobre el presupuesto, era quien en última instancia decidía. Más allá de que había órganos de gobierno interior, era el Poder Ejecutivo quien tomaba la última decisión sobre estas cuestiones. Y había grandes diferencias entre las dos universidades más importantes, entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba. Esas diferencias tienen que ver con cuestiones de la trayectoria de cada uno de esos espacios, pero vamos a abocarnos a la Universidad de Córdoba, que es la que nos interesa trabajar, porque era más parecida a lo que sucedía en el continente americano que lo que sucedía en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Córdoba, como les decía, había estado fundada por los jesuitas, que incluso hasta el siglo XX tenían un fuerte dominio sobre la universidad, a través de lo que conocemos como las academias, es decir, una suerte de claustro de notables que dirigía el rumbo universitario. La Universidad de Córdoba entonces, y la Universidad de Buenos Aires también, pero la de Córdoba con mayor presencia, las academias se reunían para decidir los concursos docentes, los concursos no porque no había, los cargos docentes se reunían para decidir quiénes dirigían la universidad, cómo eran los planes de estudio y quiénes formaban parte de estas academias. Porque tenemos que entender por qué se produjo la reforma del 18. Si ustedes no lo saben, fue un estallido estudiantil fabuloso que determinó el rumbo de las universidades latinoamericanas hasta el día de hoy. Esto no lo dije, pues supongo que lo sabían, que es como quizás el origen más importante de las universidades latinoamericanas es la reforma del 18. Estas academias, ¿por qué estaban compuestas? Bueno, estaban compuestas por las fuerzas vivas, como se decía en ese momento. Estas academias, entonces, estaban dominadas por las fuerzas vivas de la ciudad de Córdoba. Médicos, grandes propietarios, abogados, contadores, menos los sectores de la comunidad académica. Es decir, no había presencia de los estudiantes y sí de algunos docentes. Era una fuerte de poder de universidad medieval en el medio del desarrollo del capitalismo y la modernidad de principios del siglo XX. Era una universidad, como les decía, la Universidad de Córdoba era muy parecida a las universidades del resto de Latinoamérica, por eso la tomamos en cuenta. Y por eso su fuerte oleada, ¿no? A partir del estallido en Córdoba de 1918, de la protesta estudiantil frente a este modelo universitario, se extiende este modelo hasta Cuba. Es una cosa impresionante cómo estos ideales empiezan a fluir tan pronta y rápidamente. Entonces, esta universidad, a principios del siglo XX, comienzan a poder acceder a la Universidad de Córdoba, a la Universidad de Buenos Aires, los hijos de esos inmigrantes que hablábamos antes. Es decir, el inmigrante italiano, la inmigrante italiana o española
que llegó y que llegó con muy poco dinero al país, pudo lograr un cierto caudal económico que le permitió mandar a sus hijos y a sus hijas a la universidad. Estos sectores son los que empiezan a poder acceder durante la presidencia de Irigoyen. Con las ideas que tenían sus padres y sus madres, empiezan a cuestionar el modelo universitario, esta universidad elitista, esta universidad que estaba concentrada en un grupo muy reducido de la población. Entonces, en esta situación tenemos algunas particularidades de Córdoba. Córdoba fue siempre una provincia, yo ahí les pongo en el cito a Sarmiento, un claustro entre barrancos, decía Sarmiento, que era la provincia de Córdoba. Esa es una cita del Facundo de Sarmiento. Un claustro significa básicamente un sector de la iglesia, ¿no? Es como un fuerte poder conservador al interior desde su origen y que continuaba gravitando a principios del siglo XX. Entonces, Córdoba al mismo tiempo tenía otra particularidad, que era una provincia que era metrópoli del resto de las provincias del norte. Desde Córdoba, hacia Córdoba, mejor dicho, llegaban poblaciones estudiantiles de las provincias vecinas, ¿no? De Santiago del Estero, de Tucumán, de Catamarca, incluso hasta de Santa Fe. Y allí albergaba a estudiantes de bajos recursos o medianamente bajos recursos con una serie de facilidades. Una de ellas era central, que era el internado. La Universidad de Córdoba tiene un internado para esos estudiantes, como una residencia, ¿no? Para que pudieran vivir ahí. Era para estudiantes que no fueran de la localidad, de la ciudad de Córdoba. Las autoridades académicas en 1918 deciden suspender ese internado, es decir, dejar de que ese internado dejar de que exista, con la posibilidad incluso de cobrar para que pagara la gente que viviera ahí, los estudiantes que vivieran ahí. Esto obviamente limitaba muchísimo la posibilidad de estudiar de estos sectores que no eran de Córdoba, y va a generar un fuerte estallido. Esa fue la chispa, ¿no? ¿Cómo se generó el conflicto? Bueno, el conflicto tiene una nafta, ¿no? Vamos a decirlo como si fuera una metáfora de la nafta y la chispa que hace explotar a todo. La nafta es, bueno, una universidad oligárquica, la Iglesia Católica fuertemente metida, incluso hasta en los programas de estudio. Yo ahí les menciono en el PowerPoint, lo van a ver, pero por ejemplo no se estudiaban cosas básicas. Se estudiaba, por ejemplo, en la carrera de Derecho, se estudiaba los deberes para con los siervos, y no me estoy refiriendo a los siervos animales, sino a los siervos esclavos. Es decir, los estudiantes tenían que leer sobre el deber de los amos sobre los siervos, en base al derecho romano, unos programas muy vetustos, ¿no? Las cátedras se regalaban, era algo que ocurría, esto es muy gracioso, los estudiantes publicaron notas durante ese periodo donde mostraban cómo en un casamiento entre dos miembros de la oligarquía, el regalo de casamiento era la cátedra de Fisiología 3. No había concursos, no había ningún tipo de mecanismo que regulara el acceso a la docencia más o menos democrático. Las mujeres obviamente no participaban, incluso en la Universidad de Córdoba, en ese momento a las mujeres se les hacía un certificado de sanidad mental. Esto es increíble pero real. Se consideraba a las mujeres débiles mentales y por lo tanto tenían que rendir un examen previo al ingreso para poder certificar que no fueran débiles mentales, porque naturalmente las mujeres para la Universidad de Córdoba eran débiles mentales. Entonces esto es interesante cómo ese es el sustrato, esa es la nafta, ¿no? ¿Y cuál es la chispa? La chispa es la supresión del internado. La chispa es lo que hace explotar todo, es que se suspende el internado en la Facultad de Medicina, el internado de clínicas, que genera una fuerte resistencia estudiantil que va a ser masiva, va a ser una resistencia masiva que va a iniciar en las universidades con una serie de tomas universitarias, asambleas universitarias, tomas de la universidad, pero que rápidamente se va a exclaustrar. ¿Esto qué significa? Va a salir del claustro estudiantil y va a ir a la calle. La comunidad cordobesa, sobre todo los sectores trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores, van a acompañar la lucha de los estudiantes de Córdoba. Y allí adquiere una masividad fabulosa, porque a partir de ahí ya no es la universidad la que está reclamando, sino es la sociedad en su conjunto la que reclama una democracia de la universidad. Qué interesante que es pensar que la universidad, a partir de este momento, es una universidad que está fuertemente conflictuada y que empieza incluso a requerir del apoyo y la ayuda de sectores externos. Los estudiantes, muchos de ellos son de la Unión Cívica Radical y reclaman el apoyo de Hipólito Yrigoyen,
el apoyo llega efectivamente, hay una serie, ahí van a ver en el PowerPoint los cambios que se van dando internamente. Lo interesante es que Hipólito Yrigoyen interviene en la universidad, elimina algunos de los elementos que los estudiantes estaban reclamando, pero no todos, no hay una modificación de la ley universitaria, que la ley de Avellaneda continúa vigente, pero sí se reforman los estatutos. Hay un montón de cosas para decir que las voy a decir en los audios del PowerPoint, algunos de ellos van a tener audio, otros no, pero lo central es que a partir de la reforma del 18 tenemos algunas cuestiones vitales para la universidad actual. En primer lugar, la autonomía, es decir, las universidades empiezan a ser autónomas. ¿De quién? Del poder ejecutivo y del poder eclesiástico. Es decir, su autonomía en ese momento, a diferencia de ahora, está pensada no tanto hacia el mercado, que es lo que podemos pensar hoy. Nosotros hoy la universidad decimos queremos que la universidad es autónoma y debe ser autónoma frente a quién, frente al poder del mercado, frente a la mercantilización. Ahora, en ese momento, quien tenía la mayor posibilidad de inserción sobre el rumbo universitario no era el mercado, sino era la Iglesia Católica por un lado y el Estado Nacional por el otro. Entonces, frente a ello se reclama autonomía. Las cátedras paralelas, es decir, que haya dos puntos de vista sobre un mismo tema, esto que parece algo natural, bueno, en ese momento se empieza a crear. La posibilidad de que la universidad investigue, cree conocimiento, no solamente repita, que no sea un enseñadero, como se decía en ese momento, sino que pueda crear conocimiento. La extensión, ahí es algo central. La universidad, la reforma del 18 crea o moviliza esto de la extensión, no lo crea, pero sí lo moviliza fuertemente, en el sentido de pensar a la universidad no como una isla separada del resto de la sociedad, sino en fuerte vinculación con ella. ¿Y qué rol cumple la universidad frente a la sociedad? Cómo el conocimiento que se crea en la universidad debe influir para mejorar las condiciones de vida de la población. Esto se llama extensión y es algo fundamental para las universidades en la actualidad, que se crea en la reforma de 1918. La reforma va a tener entonces una cosa que yo les venía diciendo, un fuerte auge a nivel latinoamericano. Ustedes algunos nombres los deben conocer, pero bueno, Julio Antonio Mella, Mariátegui, son referencias muy importantes de la reforma del 18, del pensamiento juvenilista. Acá hay una fuerte, principio del siglo XX, ustedes lo van a saber por sus disciplinas artísticas, pero hay una fuerte presencia de la juventud como motor del cambio, la juventud incontaminada, como se decía en ese momento. Y uno de los jóvenes más importantes y quizás el protagonista de las jornadas de 1918 fue Deodoro Roca, que fue el vocero, la garganta, ¿no?, de la reforma del 18. Fue quien expuso mejor las ideas y las clarificaba a través de la Gaceta Universitaria, que era una revista que lanzaba periódicamente la Federación Universitaria de Córdoba, que se creó a raíz de la reforma del 18 y en la que disputaba ideológicamente el rumbo universitario. Deodoro Roca fue un joven abogado de ideas comunistas, socialistas mejor dicho, que siguió gravitando hasta fines de la década del 30, donde murió repentinamente. Yo les muestro ahí una imagen de la Gaceta Universitaria, sobre todo del Manifiesto Liminar, que es de alguna manera el documento que sintetiza las posiciones de los reformistas, como se van a conocer a partir de ese momento, movimiento que hasta el día de hoy continúa teniendo presencia. Van a ver en el PowerPoint una serie de imágenes sobre cómo esa reforma se desplegó al resto de los países, de cómo hubo a raíz de la reforma ecos en el resto de los países latinoamericanos, y también van a ver en el PowerPoint las ideas centrales y las propuestas centrales que surgieron de la reforma de 1918. Por último, les propongo una actividad que la van a tener que resolver. Les pido por favor que la tomen con seriedad, que lean los textos que les propongo, que miren este video, que si llegaron hasta acá ya lo hicieron, que miren el PowerPoint y que puedan resolver esa actividad de una clase a la siguiente. Es decir, desde esta clase de hoy hasta la que viene, espero esa participación en los foros. Cualquier consulta, pregunta, estamos comunicados. Si les parece que tenemos que tener otro tipo de comunicación, estoy abierto. Si les parece que sugerencias, comentarios, aportes, lo que fuera, me parece bien. Bueno, que tengan buen día y nos vemos la próxima.